Buenos días a todos. Este video está dirigido a los alumnos de sexto semestre B de la materia de habilidad verbal. Este video es para exponerles y explicarles en qué consiste el primer tema del módulo 3. El primer tema del módulo 3 es la teoría lingüística. La teoría lingüística se encarga de estudiar la lengua. Este estudio empieza desde el origen del ser humano, principalmente en la antigua Grecia. Se dan intenciones de estudiar de dónde proviene nuestro lenguaje. Este estudio se realiza con dos corrientes o dos vertientes. Una de ellas es el naturalismo y la otra es el convencionalismo. Los naturalistas planteaban que el nombre que tiene cada objeto tiene una relación específica con ese mismo objeto. O sea, que cuando nombras un árbol, esa palabra tiene una relación inexplicable con el objeto al que nos referimos, ¿sí? Mientras que los convencionalistas dicen que esto es falso, o plantean más bien que el nombre que se le da al objeto es a causa del hombre. El hombre decide nombrar al árbol árbol, al perro perro, al pájaro pájaro, y que no existe ninguna relación específica entre el objeto y el nombre, simple y sencillamente que el hombre, sin el objeto y el nombre, simple y sencillamente que el hombre o el sujeto es quien le da esta forma de llamarle a las cosas, y que a raíz de la costumbre y la reproducción de la misma es como se le va adjudicando este significado, o expresando o dándole nombre a las cosas, ¿sí? Este estudio de la lengua parte de una cuestión de querer saber de dónde proviene nuestro lenguaje o el lenguaje que hablamos, y cómo es posible que se haya diversificado en tantas ramas o en tantos lenguajes. Actualmente se supone que existen cerca de 7,000 lenguas diferentes en el mundo. Una de las teorías, o más bien un mito, que trata de especificar o de describir cómo es que se obtuvo este lenguaje o esta variación en los lenguajes, parte de una concepción bíblica en la que dice que el primer hombre, que fue Adán, Dios le da un lenguaje que es el hebreo, y que entonces, pues cuando el hombre crea lo que es la Torre de Babel con la intención de llegar al cielo, Dios se enoja y los separa a todos, buscando o intentando que ya no sigan construyendo esta torre, y les da diferentes lenguas, entonces ya no se entendían entre ellos. Esa es como una explicación bíblica, o un mito más bien, de cómo se da la diversificación de las lenguas. Entonces, el estudio de la lingüística desde la antigua Grecia parte desde estas dos corrientes, que es el naturalismo y los convencionalistas. Los que dicen que es el hombre el que le da lenguaje o el que le da nombre a las cosas, y los que dicen que existe una relación, cósmica o de algún tipo entre el objeto y su nombre. Bueno, pasemos a qué es la lingüística. Bueno, la lingüística es la ciencia que estudia la lengua. Y digo ciencia entre comillas porque existe un gran debate entre si es una ciencia o una disciplina, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es la función o para qué sirve la lingüística? Bueno, la lingüística se encarga de establecer las reglas y las normas que rigen un lenguaje para que éste esté escrito y hablado de buena forma. Su intención es establecer qué está bien dicho y qué no. Para esto se sirve de diferentes disciplinas que vamos a ver también un poquito más adelante. Bueno, dentro del estudio de la lengua existen otras dos corrientes en la actualidad. A partir del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se establece una forma de estudiar el lenguaje a través de la lingüística de dos formas: descriptivo y normativo. Los descriptivos son los que se encargan de hacer registro de cómo se habla cada una de las lenguas en las diferentes partes del mundo.
cómo se habla el francés, cómo se habla el inglés, de dónde vienen, cuál es su raíz, etcétera, etcétera. Y se encargan simple y sencillamente de describir el lenguaje sin ejercer una cuestión de valor, sin decir si está bien o mal escrito, si está bien o mal pronunciado, simple y sencillamente a describir en qué consiste cada una de estas lenguas, ¿sí? El lenguaje o la lingüística normativa es la que se encarga ahora sí de establecer normas y leyes que nos permitan preservar el lenguaje y conservarlo y saber cómo se escribe y cómo se usa. Para empezar, sabemos que el lenguaje, aunque no se tenga establecido un origen como tal, sabemos que nace de la necesidad del ser humano de comunicarse. Todos a través del tiempo hemos desarrollado una infinidad de formas de comunicarnos. Está el lenguaje corporal, está el lenguaje mímico, están los símbolos, está el lenguaje de señas, en fin, además de todas las lenguas que existen, los diferentes tipos de lenguaje también son variados. Entonces, la cuestión de la lingüística normativa se encarga, repito, de establecer normas y leyes que nos permitan seguir utilizando el lenguaje y darle sentido a todo lo que nosotros nombramos. Dentro de lo que son los comparatistas y los normativistas, también existen varias disputas con la evolución del lenguaje. Los normativistas, los que se encargan de decir que algo se debe decir de cierta forma y no hay forma de cambiarlo, están peleados hasta cierto punto con la evolución del lenguaje. Un caso muy mencionado es, por ejemplo, la palabra aiga. Aiga anteriormente o en un principio estaba bien dicho, pero los normativistas, llámese la RAE o otro tipo de lingüistas, decían que eso estaba mal pronunciado, estaba mal escrito. Y entonces todo el que decía aiga estaba en un error, ¿sí? Pero actualmente la palabra aiga vuelve a ser funcional, ¿ok? Entonces, los normativistas se encargan de esta cuestión, de decir qué está bien y qué está mal. El problema con los normativistas o con establecer normas al lenguaje es que el lenguaje es evolutivo, va cambiando. Las palabras o el lenguaje se amplía y se encoge constantemente. Hay palabras que se agregan al diccionario y se quitan de este al mismo tiempo. Por eso tenemos cada año una edición nueva de la RAE que nos dice que ahora imprimido está bien dicho o aiga está bien dicho, cuando anteriormente nos decían que no, ¿ok? El problema es los naturalistas dicen que el lenguaje, los comparativistas dicen que el lenguaje tiene que seguir su curso y el trabajo de la lingüística sería simple y sencillamente registrar cómo se va dando esta evolución, sin detenerlo y sin delimitarlo, mientras que los normativistas dicen que no, que hay que regular el lenguaje y establecer categorías, establecer formas de escribir y de hablar para que de esta forma el lenguaje se conserve de mejor forma y no haya tantas variables y tantos cambios. ¿Okay? La lingüística tiene varias ramas o disciplinas auxiliares que le ayudan a establecer normas y reglas del uso del lenguaje. ¿Okay? La primera de ellas es la fonética. La fonética se encarga de estudiar el sonido que se produce al pronunciar las palabras, una palabra completa, y nos dice cuándo está bien dicho y cuándo está mal. Se encarga entonces de estudiar el sonido que producimos al nombrar carro, pez, zapato, etcétera, etcétera. Que sabemos que estas palabras cambian de un lenguaje a otro, pero entonces la fonética se encarga de estudiar minuciosamente cómo debe de ser esa pronunciación en todos y cada uno de los lenguajes. ¿Okay? El segundo es la fonología. La fonología también se encarga del estudio del sonido, pero no de la palabra completa, sino cada una de las vocales, o cada una de las letras que compongan un abecedario, A, B, C. El sonido que producen las vocales
y las consonantes es específico y varía también dependiendo cada una de las lenguas. No pronunciamos igual la A en español que en inglés o en francés, ¿sí? Entonces, la fonología se encarga de eso, de estudiar cómo se pronuncia cada una de las letras en diferentes idiomas. ¿Okay? La semántica. La semántica se encarga del estudio de los significados de las palabras y los cambios de estos significados. ¿Cómo es eso? Si yo digo perro, en el diccionario voy a encontrar una definición en concreto: animal de 4 patas, doméstico, etc. ¿Sí? Pero si yo lo utilizo en una frase como decir, ese sujeto es un perro, la connotación o el significado que tiene la palabra perro cambia completamente. Ya lo estoy utilizando de una manera peyorativa para ofender o describir a una persona desagradable. Entonces, la semántica se encarga de esto, del significado de las palabras, pero no solo su significado específico, sino también su connotación. ¿Qué otros significados pueden tener las palabras en diferentes circunstancias o en usos diferentes? ¿Ok? Otra de las disciplinas auxiliares de la lingüística es la morfología. Estudia la estructura interna de las palabras para definir y clasificarlas en unidades. ¿A qué se refiere con esto? La morfología y la sintaxis van muy relacionados, ¿ok? La morfología nos dice que se encarga de estudiar la palabra. La palabra Juan, yo sé que es un nombre, por lo tanto sé que es un sujeto, ¿sí? La palabra él, yo sé que es un artículo. La morfología es la que se encarga de establecer cuál es la categoría gramatical a la que va a pertenecer cada una de las palabras. Corro, yo sé que es un verbo. La morfología se encargó de establecer cuáles son los verbos, cuáles son los artículos, cuáles son los pronombres, etc. ¿Ok? Y digo que se relaciona mucho con la sintaxis porque la sintaxis estudia el orden de las palabras dentro de la oración. Yo no voy a decir salir fuera Juan, ¿cierto? El orden me dice que empiezo con mi sujeto, tengo un verbo y voy a intercalar complementos, ¿ok? Prácticamente esto es la lingüística, ¿sí? Sintetizando o resumiendo, es el estudio de la lengua a través del tiempo en sus diferentes variables, se apoya de diferentes disciplinas para entonces darle un significado completo y estudiar de manera completa el lenguaje. Como dije, desde la antigüedad existían siempre dos perspectivas, ¿sí? Actualmente, como les digo, son descriptivos o son una lingüística descriptiva que se encarga solo de decir de dónde proviene el lenguaje, cómo se utiliza, bla, 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 sin hacer un juicio de valor de si está bien o está mal. Y tenemos la lingüística normativa, que es la que nos establece ciertas leyes y ciertas reglas que nos permiten tener un vocabulario o un lenguaje específico y que se vaya preservando a través del tiempo. Ok. Esta es como una introducción de lo que es la lingüística. En siguientes, no sé si vaya a haber más videos para seguir explicando los temas o podamos ya tener la oportunidad de dar las clases presenciales, pero por el momento lo voy a dejar hasta aquí.